Diuen que és impossible no comunicar. Ara bé, comunicar malament és molt més fàcil del que sembla. Avui en parlem amb el filòsof i doctor en educació Juan Antonio López Benedí, qui acaba de publicar el llibre La comunicación integral, un volum publicat per Obelisco i que recull les claus d'una bona comunicació. Juan Antonio López Benedí, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo que decíamos, que es imposible no comunicar, pero comunicar mal es mucho más fácil de lo que parece. Sí, así es. Desgraciadamente. ¿Por qué nos cuesta tanto comunicar correctamente cuando es seguramente lo que nos distingue a los humanos del resto de los animales? Bueno, hay una cuestión de base que a veces no se tiene muy en cuenta, porque de la comunicación solemos tener en cuenta lo que vemos, lo que es más consciente, pero hay un elemento básico que son las emociones. La clave para una buena comunicación está en generar empatía, y para generar la empatía tiene que haber unas emociones positivas que nos puedan establecer el puente. Y a veces en esas emociones positivas, para poder generarlas, existe la dificultad de que nosotros mismos tenemos problemas, bloqueos, dificultades, miedos, todo ese mundo que está ahí en lo más profundo o detrás de lo que vemos como comunicación y que es de donde se generan pues la mayor parte de las dificultades. Vaya, que para comunicar bien primero hay que querer comunicar bien. Sí, exactamente, y estar más o menos en equilibrio entre lo que pensamos, sentimos, hacemos, que hay un poco de coherencia. Claro, es que la coherencia me imagino que es básica juntamente con la empatía, como bien dice, porque claro, si con nuestro cuerpo decimos una cosa, con nuestra voz decimos otra y encima estamos pensando una tercera cosa, el mensaje que le llega a nuestro interlocutor seguramente es, en el mejor de los casos, algo confuso. Sí, exactamente, y no solo confuso, sino que suele generar la sensación de engaño y por lo tanto de prevención, aunque es de forma inconsciente, o sea, no es convincente, genera sospecha por esa contradicción entre los distintos elementos. ¿Hay cuestiones más difíciles de comunicar que otras? Pues sí, es más difícil comunicar aquello que nos hace sentir más inseguros. Claro. Y por eso es por lo que desde hace mucho tiempo se inventaron las mentiras, ¿no? Sí, muy bien, claro. Todo tiene un sentido, al final todo tiene un sentido. Podemos entrenarnos, ya lo digo para mentir, pero para comunicarnos mejor. Claro. Y para mentir también. Sí, claro, pero habría que mentir en todo caso con arte, como se hace en el arte dramático. Claro. Es decir, no engañar para ocultar, sino generar unos velos que adornen nuestra comunicación, que lo decoren con ese sentido artístico y que lo mejoren. Es decir, podríamos aprender a mentir como poetas, pero no para bloquear o no para ofender a nadie, sino para elevar un poco más el espíritu en todas las personas que intervienen en la comunicación. Me imagino que podríamos hablar de diferentes fases del problema comunicativo. Por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos problemas en las escuelas con el proceso de lectoescritura. Cuesta aprender a leer y a escribir correctamente. Ya no hablo solo de faltas de ortografía, que también, sino de entender lo que se está leyendo, de saber explicar lo que se está pensando. Sí, bueno, es que para poder hacerlo tenemos que habilitar áreas del cerebro que normalmente no están entrenadas. Y ese es el entrenamiento, ¿no? Esa lectoescritura. Por otra parte, como he dicho, los vínculos afectivos establecidos a través de la empatía, que serían deseables de forma constructiva en toda comunicación, en toda enseñanza, pues a veces no están tan claros y sobre todo hoy, cuando por las dos partes, tanto los alumnos como educadores, pues viven una cierta situación de estrés, de malestar por ciertas o por distintas causas, ¿no? Entonces eso dificulta el proceso de la educación. Pero cuando hay una vocación y una posibilidad de ejercerla en el sentido pues más cariñoso del término, cuando de verdad las personas que están enseñando a leer, a escribir o las matemáticas lo hacen desde el corazón, con esa entrega y con esa coherencia de comunicación plena, porque aman lo que hacen y pueden hacerlo, entonces las cosas cambian. Ahí los procesos de comunicación en la educación pues mejoran muchísimo. Claro, pero que te toque un buen profesor a veces es una lotería. No, es verdad. Yo he tenido la suerte de tener grandes profesores, pero es una suerte. Muchas veces no lo sabes con antelación. Claro. Entonces, ¿cómo podemos paliar ese efecto de, pues eso, de un
a ver, lo vamos a calificar de poca empatía entre alumno y profesor, o de las dificultades que pueda aparecer dentro del propio sistema educativo, que no siempre son las mejores. Pues por desgracia, el problema puede estar en que entre los profesores son una de las profesiones donde se detecta mayor índice de estrés. No me extraña, claro. Y en esa situación de estrés, de ansiedad, de incertidumbre, pues es muy difícil entregarse de verdad a la profesión. Entonces, pues todos estos debates entre los planes de enseñanza, todos estos líos a nivel normativo que generan desconcierto, incluso en las situaciones profesionales también, como continuidad de contratos, todo eso no favorece el que la educación pues vaya por buen cauce. Claro, lo que decíamos, problemas de lectoescritura y luego problemas también de oralidad. Nos damos cuenta que el sistema educativo que tenemos más cercano trabaja poco la oralidad. Nos encontramos después con otros sistemas educativos en Estados Unidos, por ejemplo. Hablar en público forma parte del día a día de las escuelas. En nuestro contexto no es así, desgraciadamente. Y luego se nota porque tenemos políticos que no hablan bien, tenemos personas que no hablan bien y que no saben comunicar, que eso es peor. Sí, exactamente, porque no se ha dado demasiada importancia precisamente a la comunicación, sino que se ha dado más importancia a la asimilación de conocimientos. Y hoy en día eso pues tiene otro hándicap, que es Internet, es decir, las tecnologías aplicadas a la enseñanza también, pues en cierto sentido favorecen el acceso a conocimientos, pero por otro, la oralidad se queda mucho más difuminada al fondo y las personas hoy pues no se comunican tanto, no solo en la escuela, sino también en las calles. Claro. El problema de que haya gente que se comunique mejor que otra es que entonces estamos más vulnerables o nos sentimos más vulnerables delante de la manipulación, digámosle persuasión, la comunicación persuasiva. Pero también hay que saber distinguirla y también hay que saber trabajarla. Por supuesto, la comunicación es el arte de la persuasión, pero en cierta forma no hay que confundir, aunque siempre hay muchos vínculos comunes, en lo que es persuasión de lo que es manipulación. Bueno, ahí está la intención, ¿no? Supongo. Claro, la intención es básica, porque sí existen una serie de herramientas muy poderosas y que hoy se conocen bien, entre lo que se llama el marketing social, que se pueden ejercer y que ahí llevan con un supuesto tinte de persuasión y mejora en algún aspecto, pues a una manipulación, es decir, a hacerte pensar, creer y vivir por cosas que a veces no son tus objetivos de vida. Claro. ¿De qué modo? Porque el libro La comunicación integral, del cual estamos hablando hoy, es un libro en el que no solo se habla de todas estas cuestiones, se dan los argumentos para una buena teoría sobre cómo nos comunicamos y cuáles son los factores que intervienen en el proceso comunicativo, sino que además, y eso es muy interesante, hay ejercicios prácticos. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de comunicación con los demás? Bueno, eso siempre en todos mis libros procuro dar un aspecto teórico y práctico para que cada persona, si le dedica un poco de tiempo y voluntad, pues pueda sacar un provecho inmediato en el desarrollo de sus habilidades. Pero lo que es un hecho es que en la comunicación, pues para poder desarrollar mejor esas habilidades, incluso a partir de los ejercicios, hay que ponerlo en práctica. Claro. Y entonces esa oralidad, esa voluntad de hablar en público o a través de los medios, como en este caso, pues es fundamental para poder mejorar la comunicación. Ahora bien, no hacerlo a ciegas, porque claro, ponerse a hablar en público a ciegas sin tener unas pautas mínimas, pues puede ser desconcertante, bloquea o da un resultado pues que no es lo más deseable posible. Es que leyendo un libro uno se da cuenta de la cantidad de factores distintos que intervienen en el proceso de comunicación, desde ya no solo el vocabulario que utilizamos, sino nuestra dicción, el proceso de fonación, nuestra capacidad de transmitir pensamientos de forma oral, o sea, a través de la lectura, de la escritura, la comunicación verbal y no verbal, claro, aquello que decimos de forma inconsciente o de forma consciente a través de nuestros gestos, porque claro, no siempre son conscientes o no siempre son inconscientes. Hay un montón de factores que intervienen, es difícil controlarlos todos. Evidentemente, si se pretende controlarlos de forma exclusivamente racional, es prácticamente imposible. Por eso yo lo que hago en mis cursos pues es ir trabajando por partes del desarrollo de habilidades, que sea por etapas y llevado a la práctica. Y la verdad es que se nota un desarrollo en una semana, haciendo cursos, por ejemplo, de 2 o 3 horas al día, pues se nota un cambio grande,
con estas pautas básicas. Evidentemente en esa semana hubiera sido imposible memorizar todo lo que se pone en el libro, por ejemplo, Claro, es que y son querer muchísimas llevarlo a cosas. cabo. Pero cuando se va incorporando, teniendo en cuenta ese proceso emocional, teniendo en cuenta esa práctica y que la práctica se convierta en un juego, pues entonces la verdad es que se mejora mucho, se puede mejorar mucho en corto plazo. ¿Algún consejo para la gente que nos está escuchando antes de que se lean el libro? ¿Alguna cosa que puedan practicar en casa y que sea realmente fácil de ver una evolución, un progreso, aunque sea Pues pequeño? mira, uno de los consejos básicos y que pueden ayudarnos en la comunicación es comenzar con una sonrisa. Eso es bueno. Porque la sonrisa es uno de los elementos que favorecen la empatía. Entonces, si nosotros antes de ir a comunicar algo sonreímos y sonreímos de corazón, eso nos va a ayudar mucho. Y no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Yo sugeriría que utilizáramos en nuestra comunicación interna, que también existe y es fundamental. Cuando nos decimos las cosas, que a veces son de forma terrible, autocondenatoria, o desde la culpa, o desde lo que sea, sobre todo en estos aspectos, claro, cuando tenemos esa tendencia, que utilicemos esa sonrisa, que nos veamos con un poco más de benevolencia y que nos marquemos en todo caso las vías para seguir creciendo, pero desde la confianza. Y así yo creo que aplicada a nosotros mismos y a los demás, si mejoramos los procesos de comunicación, este mundo será más habitable. En lugar de pelearnos, comenzaremos un día simplemente a reconocernos como seres humanos y vivir en un mundo mejor. Sonreír, un pequeño pero gran primer paso. Juan Antonio López Benedí, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. De nada, un placer. Fem una petita pausa per la publicitat i reprenem tot seguit la conversa a la tertúlia. Fins ara.